venga tu reino, hágase tu voluntad. Y hoy ya avanzamos otro poquito más. Estamos ya en Mateo 6, versículo número 11, que nos dice de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa es como la parte que vamos a trabajar el día de hoy. Si bien recordemos que estamos digamos, la pregunta del domingo anterior era ¿cuál era la tercera súplica? Y la respuesta que nos daba el catecismo era la siguiente: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que haz de nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación, tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. Y ahora, la pregunta número 125 es: ¿cuál es la cuarta súplica? La respuesta que nos da el catecismo es la siguiente: danos hoy nuestro pan cotidiano. Si lo vemos en los versículos de Mateo 6:11, pues es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, dignamente proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ellos reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien, y que ni nuestras necesidades, ni trabajo, ni incluso los bienes que tú nos concedes, no nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición. Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerlo solo en ti. Esa es la respuesta que nos da el catecismo en la pregunta número 125. Esa la encontramos ahí en este momento dentro de las diapositivas. Y después de ver, pues digamos, uno creería que esta súplica es algo sencilla. Danos el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Parece como algo muy sencillo. Pero si nos vemos, si vemos, es algo mucho más profundo, que debemos realmente entender y comprender hasta dónde llega, cuál es el propósito del trabajo o de todo lo que nos sostiene. Debemos entender que realmente esta frase o esta oración nos muestra una total dependencia de nuestro Dios. Y lo vamos a entender, como lo vemos en la siguiente diapositiva, en tres aspectos. El primero, reconocer a Dios como la única fuente de todo bien. El segundo, entender que sin la bendición de Dios nada nos aprovecha. Y por último, apartar nuestra confianza de las criaturas y ponerla solo en Dios. En estos tres aspectos, pues vamos a desarrollar la clase del día de hoy. ¿Para qué? Para poder entender lo que nos dice Mateo en 6, versículo 11, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces iniciamos con el punto número 1, que es reconocer a Dios como la única fuente de todo bien. Cada vez que oramos el Padre Nuestro y cada vez que llegamos a esa parte de la oración, el pan nuestro de cada día nos lo doy, es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Pero debemos entender que nuestro corazón tiende a olvidar esa parte, que Dios es nuestro proveedor, que es nuestro sustentador en todo tiempo. Nuestro corazón siempre busca reconocernos a nosotros a nosotros y a nuestro esfuerzo como ese proveer. Si tenemos algo, pensamos que es por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo día a día. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14, que nos dice: no sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, y habites en ellas, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y se te multipliquen la plata y el oro, y todo lo que tienes se aumente. Si
si se enorgullece tu corazón y te olvide, ¿qué? Y se te orgullece tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios. Ahí mismo, en estos versículos, pues nos da como lo que estoy hablando desde un principio, que es que buscamos, que si nosotros hacemos las cosas, digamos, buenas cosas nos llegan. Tenemos una casa, tenemos dinero, tenemos un buen trabajo, ¿sí? Nuestras ovejas crecen y se engordan y se multiplican, pues ¿eso qué es? Es provisión, ¿cierto? Es crecer digamos, en un aspecto económico. ¿Y eso qué nos lleva a tener? Podemos decir que una paz y una tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando llega la parte de que eso nos hace olvidar de Jehová, nuestro Dios? Que creemos que por nuestro esfuerzo y por todas nuestras habilidades logramos ese tipo de cosas, ¿sí? Por nuestras buenas decisiones. Entonces comenzamos a apartar a Dios por creer que nosotros fuimos los que pudimos hacer todo eso, que el levantarnos temprano y el acostarnos tarde, pues hizo que nosotros lográramos ese tipo de cosas. Y ahí en ese mismo versículo, como que nos da como de todo ese contexto. ¿Y qué pasa cuando realmente no entendemos que no somos nosotros, sino es Dios quien nos dio y nos ofreció todo ese tipo de cosas? ¿Qué creen que pasa? Pues como que ya está uno confiando, ¿no? Pongámonos en contexto nuevamente. Estamos diciendo que Dios nos dio la oportunidad de tener como una buena cosecha, ¿cierto? Nosotros somos sembradores, tenemos una buena cosecha. Nos fue bien. Pero para que nos fuera bien, nosotros, todos los días que hicimos, nos madrugábamos mucho, íbamos, regábamos, segábamos, ¿sí? Limpiábamos la tierra para que diera ese buen fruto. Cuando ya llegó la cosecha y ya todo está y vemos que es buena, la recogemos, ¿qué decimos nosotros? Que fue por nuestro esfuerzo, ¿cierto? Y ahí es donde estamos comenzando a apartarnos realmente de quién fue quien nos dio todos esos dones y esos talentos para poder ser un buen sembrador. ¿Quién nos dio ese terreno tan fértil para poder sembrar nuestra semilla y que toda nuestra cosecha fuera fructífera y se multiplicara? Entonces ahí, cuando apartamos a Dios y comenzamos a creer que nosotros somos los que por nuestro esfuerzo pues logramos esas cosas, puede llegar el momento en que podamos perderlas de cualquier manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos que es Él, sino que siempre nos gloriamos nosotros primero. Y puede llegar un desastre, puede llegar que la siguiente cosecha sea mala y no entendamos por qué fue, por qué nos pasó eso, por qué si la cosecha primero era buena, por qué la segunda nos salió mal. Me surge una interrogante. Hablando de cosechas, no siempre buen tiempo, a veces hay sequía. Pero lo hemos hecho con diligencia y creyendo que Dios lo hace. ¿Por qué pasa? Porque es la voluntad de Él. Sí, o sea, ¿por qué quiero hacer la aclaración? Porque o sea, nosotros podemos estar fieles, venir todos los domingos, ser diligentes, y puede que haya sequía, adversidad, puede que haya una desavenencia económica, porque no siempre, es que nosotros a veces relacionamos, yo hago lo que Dios dice y el resultado tiene que ser lo que yo considero que es prosperidad. Lo que dice el texto cuando dice, denos el pan de cada día, es que debemos tener contentamiento. Al tener contentamiento, sea que sea mucho o que sea poco, Dios nos está bendiciendo, porque lo que nos asegura es que nunca vamos a quedar como mendigos, o no vamos a tener de esa manera de morir de hambre. Entonces, ¿qué tengo que estar seguro? Que Dios va a proveer y yo tengo que tener contentamiento. Hoy vamos a almorzar. Algunos almorzarán arroz con huevo, otros será carne, pollo,
otro será a la carta en un restaurante, otros compartirán un pollo asado, qué sé yo, pero siempre nos lleva al contentamiento porque todo eso viene de Dios. Recuerda, las circunstancias simplemente manifiestan la providencia de Dios, pero el diseño, que es la parte soberana de Dios, es que siempre pidamos por lo que es necesario y tengamos contentamiento. Recuerda que nuestro corazón siempre es codicioso, sino que el peligro es, yo le pido a Dios, hago como Dios dice, y el resultado tiene que ser bueno. Y eso es una mala doctrina, porque no es siempre bueno a la luz nuestra. Nosotros somos más felices al que le gusta pescado, comiendo pescado, al que es carne, comiendo un tomahawk, algo así, pero de que tenemos que tener contentamiento. De las cosas que más sufrimos es la falta de contentamiento por el pecado. Danos el pan de cada día, danos hoy. Mañana no me preocupo, hoy. Es claro, mi viejo se dio cuenta de que por donde íbamos que de pronto era malentendido. Sí. No lo dijiste mal, pero estaba muy bien. Por el hacer. Querido diácono, lo que pasa es que yo creo que nosotros debemos entender qué es bien, ¿sí? La Escritura nos dice en uno de sus versículos, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. Y a veces, cuando a nosotros nos va bien, lo que su merced decía, tendemos a pensar que es por nuestro esfuerzo, que es por nuestras fuerzas, que es por nuestros talentos y dones, pero olvidamos que quien nos da los dones y el talento es Dios. Pero por otro lado, debemos preguntarnos qué es bien, porque aún en medio de la adversidad y de lo que parece mal para nosotros, Dios utiliza eso para su propia gloria, y pues no en el instante, pero con el tiempo nos damos cuenta que era para bien. Entonces es también pensar que hay gente que le está yendo mal, entonces no es que Dios no lo ame, o que no está en comunión con Dios, sino que simplemente está pasando un proceso para dejar de confiar en sus propias fuerzas, en su salud, y pues confiar en Depender y confiar en él, sí. En el Salmo 145, 15 y 16 que nos dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les darás su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Era lo que nos explicaba el pastor en su momento. Él da la comida a su tiempo, o sea, siempre vamos a tener la provisión diaria. No nos debemos poner a pensar qué comeremos el día de hoy, sino que si confiamos en Dios y creemos que Dios es nuestro proveedor, pues Él nos dará su sustento como lo dice en la oración. Ahí, digamos, en el Salmo 145, ahí vemos la misericordia y la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no es solo con uno, sino realmente con todos los que creen y con todos los que confían en Él. Porque realmente la lluvia cae para todo el mundo, no cae para algunos sí, para otros no. Es que la providencia solo manifiesta que Dios es fiel. Nosotros lo entendemos que es para con nosotros. No, Él es fiel. En todo momento y en todo tiempo. Aún en la adversidad, Él es fiel. ¿Sí? Sí. No es entendible, ¿no? Uno creería en su corazón que porque uno es bueno y confía en Él, pues todo debe ser para uno, pero realmente es para todos, para todo el que habita en la tierra. Que realmente cuando nosotros entendemos que dependemos de Él, confiamos mucho más en esa provisión, confiamos más en ese dar, confiamos en que todo es a su tiempo, y como decía el pastor, pues todo es en su medida. Dios nos da lo que realmente necesitamos. Si necesitamos solo las 3 comidas, pues Dios nos va a brindar esas 3 comidas. No necesitamos nada más. Pero a veces nosotros, por creernos de pronto algo más, que como tenemos y conseguimos y
y es próspero nuestra economía, pues podemos entrar como a desear otras cosas diferentes. Realmente nuestro vestir también Él nos lo da a su medida. Algunos mejor, como decía el pastor, algunos pueden ir al centro andino y comprar en todos los negocios, otros no, otros tendremos que ir al centro porque pues esa es la voluntad de Él. Y así él nos provee y Él es fiel. Entonces, dentro de eso, es bueno cuando dice en el Salmo que abre tu mano, porque realmente Él es muy tan fiel que Él abre la mano para todo el que cree en Él. Es que no hemos comprendido que Él no es fiel conmigo. Él es fiel. Como es fiel, voy a hacer un ejemplo. Para que yo coseche, tiene que haber lluvia. No me manda una nube para mí. Hace que llueva donde yo estoy. Por eso Abraham recibió la bendición. Tú serás bendición. Y el que te bendiga recibirá las bendiciones de Él. O sea, será bendecido por Dios. Y el que te maldiga será maldecido por Dios. De hecho, cuando nosotros como creyentes nos apartamos de ciertas personas, acarreamos juicio para ellos. Porque Dios bendice siempre a sus hijos. O sea, Él es fiel. Y es inevitable, voy a decir una cosa, Dios te está bendiciendo a ti, por tanto está bendiciendo a tus contratantes en tu trabajo. Y bendice el conjunto donde tú estás, donde tú duermes, le da seguridad, le da... ¿Sí me comprendes? Sí. Donde está la iglesia también. Y nuestros enemigos son enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios son nuestros enemigos, por tanto. Ok, pasa. En Hechos 14 y 17 que nos dice de la siguiente manera: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia en el cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En ese momento, si entendemos un poquito el contexto de Hechos 14, es donde Pablo y Bernabé están en Listra y han sanado a un hombre cojo. Y toda la multitud que lo vio sanar a ese hombre, pues los quiere bendecir o engrandecer como Júpiter y Mercurio. Hechos 14, en el versículo 17. Pero todo el versículo 14 habla de cómo Pablo y Bernabé, cuando estaban en Listra, sanaron al cojo. ¿Sí? Pablo aprovechó en ese momento de predicar pues realmente la palabra de Dios, argumentando que Dios no necesitaba que los hombres le aprobaran, sino que Él mismo se ha dado a conocer mediante testimonios. ¿Qué testimonios? Cosas grandiosas como ¿qué? Como la lluvia, como las estaciones, como los suelos, el sustento, la alegría. Todos esos testimonios Dios ya los había dado para que todo el mundo lo conociera y entendiera la provisión de Dios. Pero ¿qué estaba haciendo Listra en ese momento? Creyendo que ellos eran como dioses, ¿sí? Porque pues ellos creían en esos dioses de que un dios traía la lluvia, otro dios traía el sol y así sucesivamente. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, solo hay un Dios que da lluvia, que da sol, que da alegría, que da gozo, de entender que la provisión de Dios, la alegría. Pastor, cuando lo veo así mirándome digo, ¿qué estoy diciendo? Profe, para tener la claridad, o sea, estamos hablando del pan nuestro cada día. ¿Es un bien o es una bendición o son ambas? ¿En qué sentido? Porque todos los seres humanos, Dios les da para comer, les da la tierra que produzca para que puedan trabajar y tengan sustento en sus casas. Mi pregunta es, porque yo hablo con mis parientes y siempre me van a sacar eso, es que Dios me bendice y les pregunto por qué. Porque Dios me está dando de comer, me ha dado techo y todas las cosas. Pero yo entiendo algo muy distinto a bendición a lo que es un bien.
Eso es lo que... Cuando hablamos de bien, ¿hablamos de algo material? Exacto, sí, algo que usted y yo y todo ser humano respecto al tema que estamos hablando en el día de hoy, el pan nuestro, o sea, la comida, nuestro alimento, es un bien, Ujú. es un bien. Pero las personas sin Cristo creen que eso es una bendición de Dios, es decir, que Dios le da el pan porque Dios los bendice, porque Dios los ama o porque Dios... Sí, que es algo que estamos como confundiendo ahí en ese sentido. Al decir Ya. que los bienes materiales, en este caso, el darnos la comida todos los días del Señor, es porque estamos bendecidos. Esa es la diferencia, bendecidos o es un bien que recibimos. Voy a leer Génesis 12. Dice, bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 95 años cuando salió de Abraham. Ahora, la bendición de Dios es la providencia de Dios. Y claro, las personas reconocen que Dios los ha bendecido. El problema del hombre no es eso, el problema es que nosotros somos ingratos, desagradecidos, con falta de contentamiento. Por eso el Señor Jesús enseña, danos el pan de cada día, que yo esté contento. Lamentablemente la mayor parte de nosotros somos codiciosos, ambiciosos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, claro, la gente va siempre lo que dice el diácono Yamil, ¿verdad? Dices, lo ven como una bendición y es una bendición. Pero la pregunta es ¿por qué está bendiciendo Dios? Deben haber creyentes allá. Deben haber personas por las cuales Dios está bendiciendo ese lugar. No los está bendiciendo a ellos. Dios está bendiciendo A su pueblo. a su pueblo, Ujú. a sus hijos. Porque el único que puede decir eso, y Dios va a decir bien de nosotros. Es comprensible. Es cuando... Lo que pasa, hermano, es que hay, rápidamente, no me demoro, lo que pasa es que hay No. beneficios que se reciben en esta tierra temporal, no por ser hijos de Dios, sino por ser creación de Dios. ¿Sí? Nosotros somos nuevos es en Cristo, cuando somos hijos del Señor. En términos generales, en la providencia de Dios, las bendiciones se reciben temporalmente. Por ejemplo, hay alguien que puede honrar al padre y a la madre, pero ser un mal esposo o no ser un buen cristiano. ¿Sí? Hay alguien que puede diezmar y puede estar creciendo como cizaña y no ser un cristiano y recibir los beneficios. ¿Sí? Dios es tan misericordioso que el sol alumbra para todos. El sol no solamente alumbra para los cristianos, sino también para los que no conocen al Señor. Entonces, en esas bendiciones, el Señor lo único que muestra es su misericordia, sino que nosotros, o el que no ha conocido el Evangelio, lo ve que es por su propio esfuerzo o por sus propios medios. Creo que cuando uno tiene una clase de esta manera, donde todos participan, pues todos creo que somos más nutridos dentro de lo que estamos haciendo. Y ese tipo de preguntas, pues digamos, esas intervenciones no es que sean malas, aún. No, creo que una clase de estas podría durar hasta 2, 3, no, y días más, ¿sí? Podemos estar 4 o 5 domingos más estudiando esto, porque uno cree y entiende ese tipo de cosas, que nuestras cosas, lo que hacemos, lo que logramos, pues es solo fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación, y salen preguntas como la del diácono Yandik. ¿Será que eso sí es bendición o no es bendición? Si lo vemos con ojos de Dios, es bendición para nosotros, pero si lo vemos con los ojos del corazón, pues es solo un deseo nato que nace del interior de nosotros, y ahí es donde se convierte en un tema no tan bueno, no bendecido, que era lo que estábamos entrando a entender. Entonces ahí es donde entendemos que cuando llueve, algunos es para bien. ¿Es para qué? Para que la tierra produzca, y para otros puede ser para mal. ¿Por qué? Porque se le inundó ese cultivo y se perdió. Y es algo que Dios determinó para cada uno, ¿no? Pues se lo dio a todos. Dio la lluvia ¿para qué? Para todo el mundo. Aparte de lo que dijo el diácono Hamilton, hay bendiciones temporales que son principios. Tú trabajas, eres diligente, llegas temprano, te va bien. Es para todos, cristianos y no cristianos.
Y eso, ese principio es bueno, porque de ahí entonces nos desmarcamos lo que es bendición, porque para muchos de nosotros un tema de angustias, de dificultades, también es bendición. Por decir, tú pasaste el año pasado, si no me equivoco, un tema de angustias por muchas cosas. Y fíjate que eso te llevó a unirte más a la iglesia, a finalizarte más, a entender que era el plan de Dios y que tienes que aprender a escucharte y sostenerte en la iglesia. ¿Fue así o no fue así? Sí, Y fíjate realmente. que de ahí vino más firmeza, pero para el impío no, para el impío es resentimiento, desánimo, agonía. Frustración, desespero. Ahí es cuando vemos en Santiago 1:17 que nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios es fiel, lo que estábamos diciendo. Así haya lluvia para todos, para algunos es de bendición, para otros es de sufrimiento. Y eso nos lleva a entender y a reconocer que Dios es la única fuente de todo bien. Si entendemos eso, estamos comprendiendo que al orar, danos hoy el pan de cada día, pues nos lleva a entender y a comprender que solo debemos estar entendiendo y comprendiendo que la provisión nos la da a su medida y en su momento, en el tiempo que es perfecto para Él. Entonces, todo esto es un acto de humildad, reconociendo a nuestro Dios como el dueño de todo. No es una fórmula mágica, sino una declaración que todo depende de Él, de toda una dependencia. Nuestra vida debe ser dependiente de esa provisión. Y ahí es donde vamos al segundo punto, que es entender que sin la bendición de Dios nada nos es provechoso. Cuando el catecismo dice ni nuestras necesidades, ni el trabajo, ni la inclusión, ni incluso los bienes que tú nos concedes nos aprovechan, antes nos dañan sin tu bendición. Esa es como una parte de la respuesta, si la tenemos clara. Entonces, algunos creen que pues el tener más bienes es tener más felicidad. Pero esa felicidad, ¿qué es? Es una felicidad efímera, momentánea. Es para unos. Para nosotros que queremos, ya sabemos que eso no es felicidad, porque nuestra felicidad, ¿qué es? Creer en Cristo. Creer que eres el proveedor. Entonces, muchos dicen, me gané hoy la lotería. Qué felicidad, qué alegría. Y cuando uno lo ve 2, 3 años después, eso fue de sufrimiento. ¿Por qué? Porque como no estaba en los caminos de Dios, no entendía y no supo administrarla. Y entonces comenzó a comprar cosas, a irse de viaje, a vender, a prestar dinero. Y después que cuando comenzó a buscar, nadie le pagaba. Todo el mundo comenzó a no tener, a desperdiciarla, a no tener para sostenerse él mismo. Y sufrimiento, dolor, angustia. Y esa felicidad que estuvo en algún momento se le va a convertir en una tristeza, ¿sí? Trabajar más porque dijo, pues tengo más, puedo trabajar mucho más. El que tiene un trabajo y cree que por su esfuerzo es beneficiado, que con su esfuerzo, al final de cuentas va a olvidar a su familia, va a olvidar su hogar, va a olvidar su iglesia. ¿Por qué? Porque va a estar más pendiente de ¿qué? De esa felicidad efímera que le da el tener algo más de dinero. ¿Sí me comprendieron esa parte? Hay un video en internet, creo que 5 o 10 personas que se ganaron la lotería y ninguno de los resultados fue bueno. Todos resultaron en desgracia. Por sus malas decisiones, por creer que el confiar en su provisión, en lo que ellos tuvieron, pues realmente les iba a dar esa tranquilidad y esa paz. Hay que relacionarlo con la versión de el pan de cada día. Fíjate que la agenda woke progresista quiere hacernos iguales a todos, iguales de miserables, dependientes de un estado y un estado aprovechándose de las riquezas de todos. Y no somos iguales.
porque Dios a uno Dios les dio riqueza, a otros les dio dones y talento para ser trabajadores y dirigentes. Las dos son bendición. Y las dos no guardan esperanza en las riquezas, sino en Dios que los puso, porque le dice al rico que él debe ser generoso, debe ser justo, y al pobre debe ser agradecido y trabajar. Y eso es importante. Hoy oramos, Señor, danos el pan de cada día. El rico cuando está orando, Señor, dame el pan de cada día, el pan de él no es el mismo pan mío. Cuando yo oro. Y el de la calle que está en la calle, cuando dice, dame el pan de cada día, no es el pan que yo me como. Y al antioqueño no es el mismo pan. Esa Exactamente. No, es importante porque fíjate que nosotros tenemos que reconocer la soberanía y la providencia de Dios. Por eso es diabólica toda la agenda progresista y todo el representante de... O sea, es anticristiano. Es lo más anticristiano que puede haber, porque quieren ocupar el lugar de Dios para redistribuir, para apropiar, para quitar y para sojuzgar. Por eso nosotros nunca oraremos por un representante progresista, porque va en contra de todos los principios de Dios y va en contra de la iglesia. De hecho, todos sus postulados son ateos, solo que los disfrazan de paz, de igualdad, de minorías, y no es verdad. Danos el pan de cada día. Dios es el que nos da y nos da a todos. Gratitud por eso. Amén. El Salmo 127, 1, 2 nos dice, ¿quién me puede ayudar a leer? Porque ya estamos viendo que estamos... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. Algo de lo que estábamos hablando en este momento. Si no edificamos nuestra casa en las manos del Señor, pues la estamos poniendo que en una tierra insegura, como en arena movediza, y se va a perder. Pero si la edificamos a la luz de Cristo, pues Él nos la va a dar en una roca firme, en una roca que va a ser de bendición y de prosperidad. Ese pan de cada día pues nos lleva a entender ese tipo de situaciones, que realmente cada provisión de Dios es buena si lo vemos a los ojos de nuestro Señor, pero si la vemos al querer de nuestro corazón, pues realmente nos va a hacer sufrimiento, no nos va a dar ese contentamiento que realmente nos hace ser nuevos hijos, nuevas criaturas de nuestro Señor. Ya habíamos leído Deuteronomio capítulo 8, versículos del 13 al 14, ¿cierto? ¿Y qué nos decía más o menos? ¿Quién se acuerda? Que Él nos va a enriquecer, nos va a dar provisión, pero Él nos recomienda, nos recuerda que no nos debemos de olvidar de Dios cuando esto suceda. ¿Qué dice el versículo 18 de ese mismo capítulo? Deuteronomio 8. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vemos esa recomendación que nos daba en los primeros versículos, en el 14 al 15, nos lo vuelve y nos lo recuerda acá en el capítulo 18, en el versículo 18, perdón. Acordémonos que las riquezas nos las da Él. Esa provisión, ese pan de cada día nos lo da Él. Y debemos únicamente ¿qué? Bendecirle, adorarle, glorificarle y darle gracias. Lo que decía el pastor, realmente es tener esa tranquilidad de que todo lo que tenemos es bendición de Él. Y así sea mucho o poco, pues debemos estar únicamente agradecidos. Profe, hay un texto que me gustaría, Proverbios 17:1, con respecto a entender que la provisión sin la bendición de Dios pues no es provechosa. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. Muy bien. Un bocado seco en paz.
que una casa llena de una casa de contienda llena de provisiones. Si lo aterrizamos a la clase de hoy, ¿cómo la veríamos? Si yo tengo hoy para solo el almuerzo, yo debo entender que Dios es el que me ha dado el almuerzo. Pues no tuve para el desayuno, posiblemente no tendré para la comida. Y de pronto no tenemos... Pero yo debo tener paz en mi corazón, es decir, que agradezco a Dios, así yo tenga solamente para el almuerzo. En mi casa, si está la esposa, están los hijos, entendamos que solamente tenemos para el almuerzo, pero estar en paz. Es decir, que en ese momento tenemos solo eso y estamos agradecidos con Dios. Pero ¿qué se convierte? Hay provisión, hay para el desayuno, hay para el almuerzo, hay para la comida, pero la casa es una casa de contienda, una casa que no glorifica a Dios, que no honra a Dios, y mucho menos en la mesa se da gracias a Dios por los alimentos, porque está en contienda, en pelea, en guerra. Aún diciendo esto, no quería esta carne, yo quería esta salsa, el esposo le pelea a la esposa, yo quería frijoles, y usted me va a dar solo arroz con huevo. Solo que estamos un poco perdidos. Creo que lo podemos aplicar de la siguiente manera. Hay personas que violan los principios que Dios ha creado para tener dinero. Eso trae conflicto. Es mejor no esforzarnos tanto por el dinero y por la codicia de tener dinero y ajustarnos a los principios, que eso nos vamos a tener paz y vamos a gozar del pan de cada día. Creo que ahí el proverbio se cumple. Por decir, si yo necesito descansar, pues tengo que descansar. Ayer hablamos con mi esposa de eso, o sea, porque tenemos una hija muy trabajadora. Nos dijo, me acosté 3 de la mañana y me tocó levantarme 6 de la mañana para una reunión de negocios. ¿Y a qué hora descanso? Eso tarde o temprano va a haber dinero, Pero cobra factura. pero ¿qué va a pasar después? Va a haber conflicto. Yo no me imagino que después no va a estar feliz. Ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque la codicia perturba lo que estamos estudiando. Y ahí no hay que violar los principios de Dios. Eso nos va a llevar a tener problemas de salud en algún momento. El esforzarnos tanto, como decía el diácono Hamilton, nos va a cobrar factura en algún momento. Nuestro esfuerzo y por querer Y tener nuestros más, hijos, y nuestro matrimonio, y nuestra esposa. todo en todo aspecto va a cobrar factura. Hay personas que pasaron los años y no vieron crecer a sus hijos. Le pongo un ejemplo, hermano. Nosotros a veces, normalmente abrimos a las 8 o 9, a veces abrimos a las 7. Abrimos a las 7, a veces uno lo hace pues como por tener organizado, pero de pronto uno en el fondo tiene la idea de que de pronto va a vender más. Estábamos haciendo la ceba a las 7, limpiamos las vitrinas, y llega enseguida que abre a las 9, y, subiendo, y uno no ha vendido nada, ¿no? De 7 a 9. Y llega el otro y está subiendo la reja, y entonces llega y le dicen, bueno, es un cargador, y vende primero que uno. ¿Sí? Como hay días que de pronto, pues, es decir, lo que es para uno, el Señor se lo da. Y eso también es bueno, lo ayuda a uno a estar tranquilo y a confiar en el Señor. Y en su momento. Y en su momento. Entonces, realmente, la clase de hoy, pues, va más enfocada a eso, a que debemos nosotros esperar esa provisión diaria. No esperar riqueza para el futuro, sino esperar la de hoy, la que nos va a sostener el día de hoy. En 1 Corintios 15:58 nos dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire la tranquilidad que nos da estos versículos, este versículo. Todo lo que hagamos con la mano del Señor no va a ser en vano. Él nos va a dar, ¿qué? El pan de cada día. Él nos va a dar nuestro sustento. Él es nuestro proveedor. Y es lo único que debemos entender. Entonces ahí vamos, pues porque ya creo que estamos corriendo con esta clase. Vamos a ir al punto número 3, que es apartar nuestra confianza de las criaturas y ponerlas en solo Dios. Entonces, una advertencia que hay es la tentación de confiar en los bienes y en nosotros mismos.
El catecismo concluye en la respuesta que nos daba es: concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerla solo en ti. Esa es la parte final de la respuesta del catecismo. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Ponemos la confianza en el dinero, en el trabajo, en la salud, en el gobierno, en nuestra inteligencia. Pero esas cosas pueden fallar en algún momento. O pueden acabarse o pueden desaparecer en un instante. Si nosotros solo confiamos y creemos que eso es provisión de Dios, pues estamos equivocados. Volvíamos al versículo de establecer una casa en la arena o una casa en la roca. ¿Qué queremos nosotros? ¿Provisión diaria? Confiemos en Dios y crezcamos en esa roca firme. Pero si creemos en la riqueza y creemos que con nuestro esfuerzo vamos a lograr todo, pues construyámosla en la arena. Tarde o temprano, como dice el hermano Jánico, nos van a cobrar factura y desaparecerá. Desarrollalo en un minuto. O sea, ¿qué es hacerlo en la roca? Confiar, ser hijos Sí. nuevos, creer en Dios. Sí. Aplicar los principios de Dios, obedecer las órdenes de Dios. Okay. Eso es porque es el cimiento. Sí, Sí, porque hacerlo en la arena de los cimientos del mundo. Codicia, ambición, hedonismo, todo lo que es sí, pecado. independencia, sí, autonomía. Todo, no solamente es pecado, es rebeldía contra Dios. Acá está diciendo que somos dependientes de Él. De hecho, así construimos esta clase. Dependiendo de Dios. El Salmo 55, 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre al caído justo. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Confiemos en él, es lo que nos está diciendo estos versículos. Confiar en la providencia de Dios. Jeremías 17, del 5 al 7 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la remata en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en sus sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Volvemos a lo mismo. Si no confiamos en el Señor, todo va a ser para sufrimiento. Si no confiamos en el Señor, pues todo va a ser para nada, no estamos edificando en ningún lugar. Pero si confiamos en Él, todas nuestras cosas van a prosperar, van a ser fructíferas. ¿Qué estamos aterrizando en este punto? Que todo se basa en la confianza que tenemos. Si confiamos en el Señor, que es soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente, pues lo único que tenemos que entender es que debemos esperar que Él nos dé el pan de cada día. Debemos estar tranquilos de que Él es nuestro proveedor y que nada que tenemos en este momento es por nuestras fuerzas ni por nuestro propio mérito. Proverbios 3, del versículo 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué podemos llegar a pensar ahí? Confiemos en Él de todo nuestro corazón. Siempre apoyémonos con Él. Él nos va a dar esa bendición. Todo esto
volvemos a lo mismo, es depender, la dependencia de nuestro Señor. Entender que si nos levantamos en la mañana y nos acostamos en la tarde, es porque Él nos dio esos dones para poder trabajar y que ese trabajo pues va a ser recompensado ¿con qué? Con nuestra provisión diaria, con el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy, es también declarar que nuestro proveedor no es el banco, no es el gobierno, ni es nuestras habilidades, sino solo Dios. Es una petición que vacía nuestras manos de ídolos y nos pone en las manos de Él, en confiar únicamente en Él. Y vamos a dar las conclusiones. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado el día de hoy? Tengo 52 segundos para terminar. ¿Ninguna pregunta? ¿Qué aprendimos hoy entonces? A confiar y depender 100% del Señor. Reconocer que Dios es la única fuente de todo bien. Entender que sin su bendición, nuestro trabajo, pues nada nos va a ser provechoso. Y que apartarnos de la confianza de las criaturas, de los ídolos que tenemos únicamente ¿para qué? Para estar en la confianza de Él. Entonces, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a dar la clase por terminada y vamos a orar. Señor Dios, danos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por entender que tú eres el proveedor de todo, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro alimento. Creemos, Señor, que tu camino es fiel y que creer en tu palabra es nuestra luz para poder seguirte, para poder seguir aprendiendo y entendiendo y dependiendo de ti, Señor. Damos gracias por el día de hoy porque no es un día fácil, es un día que ponemos en tus manos para que tú seas guiando a todos para poder tener un futuro próspero, apartado de todo mal. En que seas tú, Señor, poniéndonos ese líder para podernos guiar en tu camino, para poder seguir sabiendo que tú eres el proveedor de todo bien, del pan de cada día. Damos gracias, Señor, por todos los hermanos que están en este momento en este recinto y también por los que han de venir, que están en camino, para que seas tú guiándolos de toda adversidad y puedan llegar sin ninguna novedad. Damos gracias por el pastor, por la prédica del día de hoy, para poder entender que es la forma de conocerte y poder estar dependiente de ti. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén.